Homelander podría destruir a la humanidad en segundos, pero no lo hace por un motivo humillante. Es esclavo de un algoritmo. El ser más poderoso del planeta vive de rodillas ante las métricas de aprobación y los likes en Instagram. Podría borrar ciudades enteras en segundos. Pero ¿quién quedaría para llamarlo héroe? Hoy te voy a mostrar cómo Bot transformó a un psicópata invulnerable en una perra domesticada. La contención de la mayor amenaza biológica y geopolítica del planeta. El individuo designado como John y conocido públicamente como Homelander no reside en sistemas de defensa convencionales o en limitaciones de su arsenal fisiológico. El análisis técnico de su comportamiento e historial revela que la humanidad permanece intacta debido a una vulnerabilidad psicológica profunda, la dependencia patológica de la adoración y el miedo existencial a la irrelevancia. Homelander posee la capacidad técnica para desintegrar la estructura civilizatoria global en una escala de tiempo mínima. Contudo, tal acción resultaría en la eliminación de su único suministro vital, la audiencia, el deseo fugaz de ser amado. Sin un público para validar su superioridad y conferirle la identidad de héroe, el sujeto regresaría al estado de aislamiento absoluto que definió su trauma original. La trayectoria de Homelander no se inicia con un nacimiento biológico convencional, sino con un proceso de fabricación industrial conducido por Bot International. Podemos afirmar tranquilamente que Homelander no es un villano común. Mientras figuras antagónicas clásicas, como Thanos, poseen un historial de desarrollo dentro de estructuras familiares, aunque marcadas por pérdidas, Homelander fue privado de cualquier contacto humano que no fuese mediado por protocolos clínicos. El ambiente de crianza de John fue un laboratorio estéril, donde el afecto fue sustituido por observación sistemática y pruebas de resistencia física extremas. Desde la infancia, el sujeto fue sometido a experimentos dolorosos para determinar los límites de su durabilidad. Relatos indican que fue quemado vivo en cámaras de prueba y sometido a cirugías experimentales sin anestesia emocional. La única forma de amor disponible era condicional y transaccional. El reconocimiento venía solo a través del desempeño. Si el individuo demostraba el poder esperado, recibía la aprobación de los científicos. Si fallaba o demostraba vulnerabilidad, era castigado o ignorado. Este patrón estableció la base para lo que la psicología denomina apego inseguro desorganizado, donde el niño no posee una base segura para el desarrollo emocional y pasa a ver el control y la fuerza como las únicas herramientas de conexión social. La ausencia de figuras parentales fue sustituida por un condicionamiento ideológico agresivo. Durante horas, el joven John era forzado a observar proyecciones de imágenes que asociaban su existencia a la bandera americana, a la religión y al deporte nacional, moldeando una identidad patriótica artificial. Esa disonancia entre el abuso físico sufrido tras bambalinas y la imagen de Salvador de América proyectada para él, creó una escisión permanente en su psique. El resultado es un adulto con el poder de un dios, pero con la madurez emocional de un niño de 5 años que nunca superó la necesidad de ser mirado. Podrías incluso sentir lástima por él después de esta historia triste, pero sigue siendo repugnante. Mira nada más cómo funciona la mente de este loco con superpoderes. El perfil psicológico de Homelander está caracterizado por un cuadro grave de trastorno de personalidad narcisista, cuyos síntomas son amplificados por su capacidad física de imponer su voluntad sin consecuencias inmediatas. Estudios cualitativos de sus diálogos y acciones confirman la presencia de los 9 criterios diagnósticos establecidos para el TPN, incluyendo la grandiosidad, la falta de empatía y la necesidad obsesiva de admiración. No obstante, su condición trasciende el narcisismo clínico, entrando en el espectro de la tétrada sombría, que engloba narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo. El sadismo de Homelander no es meramente un placer gratuito en el dolor ajeno, sino una herramienta de regulación emocional. Cuando obliga a otros supersociviles a sonreír o a realizar actos degradantes, está recreando el control absoluto que los científicos ejercían sobre él en el laboratorio.
La psicopatía se manifiesta en la ausencia total de remordimiento tras actos de violencia masiva, como el incidente del vuelo 37, donde permitió la muerte de todos los pasajeros por considerar la logística del rescate perjudicial para su imagen pública. La característica más peligrosa de su diagnóstico es la fusión entre narcisismo y el complejo de Dios. Al afirmar que puede hacer lo que se le dé la gana, Homelander no está solo expresando arrogancia, sino describiendo su realidad fenomenológica. Para él, los seres humanos son irrelevantes en una escala biológica, comparables a insectos, excepto por el hecho de que esos insectos poseen la capacidad de aplaudir y conferirle el estatus de divinidad que él tanto anhela. La contención de Homelander fue durante décadas delegada a Vought International, una corporación que comprendió que el control físico de un ser invulnerable es imposible. La empresa optó por una estrategia de control psicológico, transformando a John en un producto comercial de alcance global. Al rodearlo de contratos de licencia, películas e índices de aprobación, Vought creó una dependencia mutua, donde el héroe cree que su existencia solo tiene valor mientras sea rentable y popular. La infraestructura de marketing de Vought funciona como una red de contención invisible. El Vought News Network y los departamentos de marketing digital monitorean constantemente las redes sociales y las encuestas de opinión. Homelander está obsesionado con estas métricas. Es capaz de entrar en estados de depresión profunda si sus números caen o si empiezan a circular memes negativos. Este es el punto más humillante de su existencia. El ser más poderoso de la Tierra es esclavo de algoritmos y de la opinión de personas que él desprecia. El análisis de la vida privada de Homelander revela una psique profundamente fragmentada, ilustrada por la escena en la que dialoga con su propio reflejo en el espejo. El actor Anthony Starr, al colaborar en la concepción de esa escena, sugirió que la imagen reflejada no fuese solo una alucinación agresiva, sino un amigo de infancia creado por John para sobrevivir al aislamiento del laboratorio. Este alter ego representa la personificación de sus impulsos psicopáticos más puros, una voz que lo incentiva a cortar la humanidad arrugada de su ser como si fuera un cáncer. Esta disociación es el mecanismo de defensa definitivo contra el dolor emocional. Mientras que el John original busca desesperadamente conexiones, manifestadas en su fijación con Madeline Stillwell y en la búsqueda de una figura materna, la persona de Homelander desprecia tales necesidades como debilidades humanas. El conflicto interno es continuo, desea ser amado, pero solo sabe ser temido. Anhela una familia, pero destruye a cualquiera que demuestre lealtad por ver en ellos una amenaza a su control o un recordatorio de su propia mortalidad. El descubrimiento de su linaje biológico, específicamente la relación con Soldier Boy, sirvió como el catalizador para el desmoronamiento de esta estructura defensiva. Homelander proyectó en su padre la esperanza de una aceptación basada en la igualdad de poder. El rechazo brutal de Soldier Boy, quien lo tachó de decepción y de ser una aberración, forzó a Homelander a buscar validación en una nueva dirección. Su hijo, Ryan, no destruye a la humanidad no por bondad, sino por una carencia afectiva que exige la existencia de miles de millones de seres inferiores para ser testigos de su gloria. Es un prisionero de su propio ego, controlado por métricas de audiencia y por el miedo de volver a ser el niño solo en un cuarto estéril de laboratorio.